Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, de nuevo en Coaching para Escritores, os voy a hablar de un super vídeo que para los poetas va a ser directo al corazón. Yo, como poeta, la verdad es que me gustaría haber tenido esta información un poquito antes. Me dejé fluir, investigué, emulé a otros poetas, pero bueno, hoy os voy a contar tres formas de escribir un poema. Pero antes te quiero recordar que le des al like, suscribirte, la campanita, comentar y compartir este contenido de valor que va a permitirme llegar a muchísima más gente y que me ayude a cumplir mi sueño, que es llegar a la humanidad que cree libros e historias conectadas desde el corazón y no desde la inteligencia artificial que las crea desde la razón. Es el momento de expandir nuestra creatividad, de conectar con nuestro poder interior y es el momento de darlo al mundo. Así que, sobre todo, apúntate ya al canal y sigue todos estos consejos que yo sé que te serán de utilidad. Bueno, pues hoy, tres formas de escribir poesía. La primera es la típica que te enseñan en la clase, en el colegio, que es que aunque las palabras rimen entre sí, ¿vale? Las frases, además hay que dividir la oración en sílabas. O sea que si la primera son 10 sílabas divididas, la segunda frase también, la tercera también, y todo tiene que tener como la misma estructura, con lo cual ahí no solo hay que conseguir rimar, que ya es difícil de por sí, sino que además tenemos que tener en cuenta el tempo, la largura de la división de las oraciones. Esa ha sido la que han usado la gran mayoría de los clásicos, como Rafael Alberti, etc, etc, etc. Yo personalmente me agobia tener que estar contando las sílabas, contando ahí todos esos pasos. Supongo que es como un poco la métrica musical de pentagrama y todas esas cosas, y como yo de música no entiendo mucho, pues la verdad es que me sentía limitado, ¿no? Me asfixiaba el tema. Así que opté por usar la rima libre, que eso significa que con que la primera rime con la segunda o la primera rime con la tercera y la segunda con la cuarta, a mí ya me valía como poema. Y no tenía en cuenta si eran más sílabas o menos sílabas, si estaban contadas, si era de dodecasílabo o qué era. No importaba, porque lo que me importaba de verdad era que rimara, que tuviera ese tono de rima. Dicen que hoy en día lo de la rima no se lleva tanto como la poesía, que se estila más la prosa poética, o se estila un estilo de poesía que para mí no es poesía, pero que engloba una serie de formas más libres, ¿no? Más dejadas llevar, que se utiliza para contar historias, por ejemplo, que no es un cruce entre novela y poesía, y es lo que parece que está como al orden del día, es lo que publican las editoriales. Por supuesto, podéis hacer lo que queráis. Yo he decidido que para mí si no rima no es poesía. De hecho está basada pues un poco como la composición de rap. Entonces uno de los trucos que podéis utilizar es, pues mira, daros la vuelta a la gorra, poneros así, poner música funky de base y empezar a rapear. De ahí os pueden salir improvisaciones. Esto, ahora aquí me vais a pillar en vivo, en directo, no tiene por qué quedar bien. Simplemente que es que si alguna de esas ha quedado bien, pues las grabáis. O sea que, por ejemplo, podría ser algo así como: hoy estoy aquí hablando con vosotros, no encuentro la forma de compraros una moto, ya me dices tú que no te importa. No te importa nada la pelota, cómo bota y rebota. Mira tu vida, está fluida, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues todo eso que ahora he improvisado, y la verdad que no es que haya quedado muy bien, pero así os demuestro que se puede buscar la rima fácil y con alguna de esas frases incorporarlas a lo que necesites, podéis crear realmente poesía sin tener que haber sido poetas nunca, sin tener que haber analizado las sílabas ni tener que haber profundizado en exceso. O sea que eso sería un punto a tener muy en cuenta a la hora de ser capaces de crear un poema o un poemario. Así que podéis dejaros improvisar con eso. Otra de las cosas que podéis hacer es, bueno, pues simplemente usarlo como un juego, o sea, buscar una serie de palabras en Google o donde queráis, ¿vale? Que entre sí rimen. Por ejemplo, casa, mesa, pesa, no sé, ahora no me viene ninguna, ¿no? Tomate,
patata, ¿no? Ir buscando esas y buscar la rima que va con ellas. Y con esas palabras empezáis a crear un poema. Por ejemplo, en la mesa había un tomate que pesaba como una pesa. Tenía la esencia de la patata, pero no se parecía para nada a mi tata, ¿no? Bueno, pues es chorra, es absurda, pero con eso podéis ir jugando hasta que los poemas cuenten realmente lo que queréis contar, hasta que esa rima impacte de verdad a vuestro ser y os vibre, pero como ejercicio para empezar a pulir, para empezar a pensar y a sentir en rima, es yo creo que lo que mejor que podéis hacer para dejaros llevar, improvisar, experimentar y alcanzar un siguiente nivel como escritores, y más si nunca habéis escrito poesía. Yo os tengo que decir la verdad y os tengo que confesar una conclusión muy importante que tiene que ver con esto, con la rima, porque no es que quiera parecer un experto sobre la rima, pero desde luego yo sé que lo puedo hacer mejor y ahora os contaré por qué y cómo, ¿no? Antes os tengo que contar la tercera forma para ser capaces de escribir poesía. Pasad de todo y simplemente contemplar la belleza. La bruma del sol brillaba en expansión de conciencia. Era el momento de avanzar más allá de cualquier paso de la ciencia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces buscáis palabras bonitas, descripción de la realidad desde una prisma de belleza. ¿Cuál es el truco para esto? Un instante, que en narrativa, en un instante es, venga ya, ¿no? O cerró la puerta de un golpe, eso sería narrativa de acción, casi cinematográfica. En poesía podía ser, las emociones le embargaban, era incapaz de sostener la mano en el pomo de la puerta. ¡Ay! Se había ido el amor de su vida, botando como una pelota, sin tener ni siquiera una raqueta, por ejemplo, ¿no? Entonces buscar todas esas historias que os puedan ayudar a hacerlo de esta forma. A ver, conclusiones de este vídeo que yo os quiero contar, pues que muchas veces yo los poemas que he escrito han sido gracias a la canalización. O sea, tú empiezas, yo tuve un reto conmigo mismo que era escribir 365 días un poema diario, que eso es un libro que se llama Diario de un despertar y están todos publicados en Facebook. Entonces, ¿qué hacía? Pues que decidí cada día escribir un poema, entonces me dejaba sentir. Y muchas veces me levantaba y no tenía ni idea de lo que iba a escribir, y en algún momento, pues yendo en coche, volviendo del trabajo, lo que fuera, tenía que parar porque me venían las frases, me venían las palabras, ¿no? Me venían las rimas, y simplemente tenía que apuntarlas. Así que, si queréis escribir poesía, empezar cuanto antes y permitiros hacer retos de este estilo. A lo mejor no tenéis por qué hacer un año, porque, bueno, igual es un poco bruto, pero sí ser capaces de tomar la conclusión y la decisión de hacerlo en, no sé, un mes, 2 meses, ¿no? Y ver cómo las palabras vendrán por sí solas. Bueno, os recuerdo que me queda una persona para que le acompañe en la mentoría de Tu Vida en Libro, hashtag Tu Vida en Libro. Si tienes una historia que contar, un impacto social, algo que hayas superado, es tu momento, totalmente gratuito, publicado en la plataforma de Amazon. Con mi equipo te vamos a acompañar y serás capaz de escribir y publicar tu primera obra. Escribe hashtag Tu Vida en Libro, me uno al reto de escribir mi primera obra de forma gratuita y contacto contigo enseguida. Y además de esto, decirte que te dejo 2 vídeos por aquí de tu interés que te van a ayudar a potenciar toda esta parte creativa que llevas, y recordarte una super frase extraída de mi libro Ama tus miedos, doble bestseller en Amazon, que congrega toda mi esencia y la esencia de la creación como escritor, que es principalmente vencer los miedos que te vienen al respecto. Y es ámate por encima de todos tus miedos. Nos vemos.